Muy bien, chicos, vamos a comenzar creando un nuevo proyecto y esta vez vamos a seleccionar la opción de cómic. Aquí, justo debajo del pincel, ahora lo que vamos a hacer es, muchas veces podemos dejar así las especificaciones o podemos seleccionar alguna plantilla como de cómic americano, revista, doujinshi. Entonces allí podemos elegir alguna que nos va a dar unas dimensiones específicas. No está mal si lo dejamos como está. De pronto lo que podemos alterar un poco es la altura y el ancho. Allí donde dice marco exterior, creo que es el nombre. Lo que sí vamos a procurar que tengan 5 centímetros de diferencia. La altura, preferiblemente más alto que ancho. Entonces si es 15, la altura es 20. Si es 17 de ancho, la altura son 22, por ejemplo. Eso es para que el recuadro, el panel que vamos a crear a continuación, sea más específico, se adapte mejor al tamaño del lienzo. Ahora que estamos aquí en el lienzo, vemos que tiene unos márgenes y tenemos que tener seleccionado este símbolo que es como un polígono y vamos a seleccionar, vamos a capa y vamos a donde dice añadir material de panel. Nos va a salir este cuadrito, lo vamos a dejar así y nos va a aparecer este cuadro. Allí ya tenemos una base para empezar a dividir y crear las viñetas. Si selecciono la herramienta picar que está justo debajo del polígono, puedo empezar a picar y separar mis viñetas. Con mucha facilidad puedo crear todas las divisiones que yo quiera dentro de este cuadro. Si ven que no se les hace el corte es porque tienen que irse por fuera del cuadro, o sea, la parte gris, y seguramente, o sea, de un extremo a otro ven, se alejan un poquito y así trazan una línea más extensa que les va a permitir que se haga el corte de esta forma. Seguramente se estarán preguntando qué pasa si no me gustan las distancias que hay entre estas divisiones. No se preocupen, lo podemos ajustar. Una de esas formas, seleccionamos nuevamente el polígono y hacemos clic encima de los paneles. Puede ser uno como pueden ser todos. Allí elegimos a cuál queremos modificar y lo podemos empezar a mover o también cambiar sus dimensiones. Esto hay que hacerlo con cuidado porque nos puede quedar como un poquito chueco, así que de pronto no es la opción más factible, ya les voy a explicar otra, pero sí es bien chévere si quieren crear algo como experimental, algo donde, saben, se salgan un poco del molde, pueden acomodarlo como ustedes quieran, pero tengan cuidado con el margen para que se vea ordenadito. La otra forma de hacerlo es que borramos el anterior y nos vamos nuevamente a la capa y creamos uno nuevo. Esto lo dejamos así normal, pero una vez que nos aparezca el cuadro así crudo, vamos a ir a la parte de arriba, allí donde están los numeritos. Es muy probable que se den cuenta que el interletrado y el interlineado aparezcan con números distintos. Vamos a ponerlos iguales y vamos a notar que de acuerdo a lo que nosotros señalemos va a verse más separado o más angosto. La idea es que si queremos que tengan las mismas distancias de las líneas verticales y las horizontales, ambas cifras digan lo mismo, que si 12, 8, o sea, tengan los dos el mismo número para que veamos que se van a marcar igual. Claro que si nosotros queremos un corte específico más separado que otro, simplemente tenemos que cambiarlo antes de hacer ese nuevo corte. Y aquí pueden ver cómo podemos jugar con la distancia que hay entre cada uno. Esto, por supuesto, también va a haber afectado los cortes diagonales, que los podemos hacer un poquito más separados o que se vean una distancia más corta. Entonces, allí podemos hacer un diseño de viñetas bastante único, bastante bonito, tomando en cuenta la técnica anterior, si lo quieren más personal, o una estructura un poquito más ordenada. Ahora, para que ocupemos todo el espacio, simplemente hacemos, antes de hacer todos los cortes, estiramos el cuadro
del tamaño que nosotros querramos, así con la misma herramienta del polígono. Y obviamente esto lo podemos hacer a nuestra manera, pero preferiblemente respetando los márgenes. Así que a partir de allí podemos empezar a cortar todo lo que nosotros querramos y vamos a tener una hoja de cómic, por ejemplo, perfectamente establecida. Otra herramienta que es más simple, menos precisa, pero nunca está de más mencionar, son las reglas. Algo que tiene Mediván son sus reglas que están aquí en la parte superior, donde podemos ajustar, por ejemplo, la inclinación o hacer unas líneas completamente rectas y luego con el pincel empezar a hacer la línea del tamaño que nosotros querramos. Obviamente, si el pincel es más pequeño, se va a ver más fina, pero aquí tenemos que ser mucho más cuidadosos porque no tenemos el recuadro ya que nos indique el margen, sino que se nos puede pasar la mano, o a menos que esa sea la intención, que cubra o sea, todo el cuadro de manera horizontal, por ejemplo. Luego, si lo queremos inclinar, simplemente tocamos el engranaje y se va a cambiar, nos va a permitir cambiar la inclinación. Entonces, haríamos, por ejemplo, la inclinación de la viñeta para que sea diagonal, de esta forma. Pero como ven, tenemos que cuidarnos mucho porque nos puede quedar un poquito chueco, se nos puede pasar la línea. Entonces, de pronto no es la manera más cómoda, pero pueden crear algo bastante original también, no lo niego. Pueden hacer algo bastante único siempre y cuando utilicen la herramienta con cuidadito. Se puede ver bastante genial. Hay muchos tipos de reglas. Hay una que es como cuadriculada. Pueden hacer este tipo de trazos más precisos, así, completamente sí, horizontal o vertical. O pueden optar por la que estábamos usando recién, que puede jugar con la inclinación. También hay unas que vamos a usar un poquito más adelante que son curvas o son para generar perspectiva, pero ya vamos a eso. Primero vamos a pasar este primer paso que es tan importante. Una vez que ya tenemos los cuadros, podemos empezar a pintar con el pote de pintura. Como ven, va a quedar súper prolijo y es importante que lo apliquen en otra capa porque si no, como les explico, que se va a mezclar con el panel. Entonces, para evitar esos problemitas técnicos cuando vayamos a dar luz y sombra y detallitos, vamos a separarlo. Vamos a crear una capa y encima de del panel es que vamos a colocar el color y luego podemos aplicar encima otra capa que va a ser, por ejemplo, la luz y la sombra, que va a ser, pero eso sí, tiene que estar activada la máscara de recorte para que no se salga del color. Esto lo que nos va a permitir es poder trabajar cada viñeta con bastante tranquilidad, o mejor dicho, aprovechar las herramientas de Mediván para que podamos hacer un trabajo prolijo. Y bueno, cosas que ya hemos visto antes, si se fijan, no es nada del otro mundo, así que les va a ser mucho más cómodo el proceso. Ok, vamos a ver otra situación. Vamos a utilizar una regla de estas que tienen un punto específico que nos puede servir para perspectiva o para tratar de generar un efecto de profundidad. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros a todos los colores los colocamos en una misma capa, puede pasar lo siguiente, que agarremos y cuando empecemos a hacer las líneas, por la misma razón de que están todos los colores en la misma capa, aunque estemos aplicando una máscara, se pueden empezar a salir un poco y, o sea, no sé si se fijan aquí, se pasó un poquito al verde. Se puede, o sea, podemos tener este problema de que se nos escapa y se nos pasa a la otra viñeta. Tenemos que tener o mucho cuidado, mucho cuidado, o podemos hacer otra cosa que nos va a evitar este dolor de cabeza y creo que ya saben qué es. Esto es crear una capa para un solo color y que todos los efectos que vayamos a hacerle, la luz, la sombra, todo eso lo trabajemos en una carpeta de pronto
para que no tengamos ese problema de que se mezclan, o sea, se mezclen los efectos, se mezclen las líneas. Fíjense que aquí yo tengo un solo color en una capa exclusiva para él, y lo que voy a hacer es lo mismo. O sea, voy a tomar mi regla porque quiero hacer ese efecto. Obviamente voy a activar la máscara de recorte en la parte de arriba, y ahora puedo hacer lo que yo quiera, feliz y tranquila de que no se va a pasar a ninguna otra. De aquí yo de verdad puedo pintar a lo bestia y no le va a afectar a ninguna otra capa, a ninguna otra viñeta. Entonces, esto es genial porque pueden ir haciéndolo con cada una de las viñetas y estar mucho más seguros de que el efecto se va a ver bien, bien pulcro. Y ya que estamos retomando las reglas, vamos a aprovechar de crear un efecto de perspectiva tomando la que está aquí, que tiene precisamente un punto, o sea, lo que representaría un punto de fuga. Lo que vamos a hacer es apuntar a dónde estaría el punto de fuga, o sea, en ese primer clic, y luego el espacio que queremos que ocupe. O sea, si queremos que sea amplio, más cerrado. Saben, esto lo podemos ajustar. A diferencia de las otras reglas que tenemos, esta es un poquito más precisa. Claro, tenemos que activar la máscara de capa, la máscara, perdón, siempre lo confundo, máscara de recorte, la máscara de recorte, y podemos empezar a hacer nuestras líneas guía. O sea, pues, podemos hacer simplemente un par de líneas tomando en cuenta la regla y de ahí derivar para hacer, bueno, un fondo, para hacer una esquina, para hacer un edificio, una estructura, lo que nosotros necesitemos en el momento. Otra de las reglas que tiene Medivan muy útiles es esta, que es para crear círculos. Nosotros podemos colocarlo donde necesitemos el círculo y hacerlo del tamaño que necesitemos. Recuerden que si queremos rotar la posición de los círculos, o sea, más arriba, más abajo, a un lado, tenemos que apretar el engranaje como les mostré antes y lo van a poder cambiar. Una vez que hacemos clic, él se queda fijo porque, bueno, la idea es que aprovechemos lo máximo de la regla. Entonces, si queremos un efecto especial, que no sé, un torbellino, un superpoder, qué sé yo, podemos hacerlo partiendo de círculos, o si simplemente queremos dibujar uno para hacer algo, una cabeza, ejemplo, podemos utilizar también esta regla. Aunque claro, también está la herramienta de los círculos normales, pero ¿por qué no? Y también podemos hacerlo con distintos pinceles. Aquí yo lo estoy probando con el aerógrafo y se combinan bastante bien. O sea, es un efecto muy llamativo. Puedo hacerlo con acuarela, aerógrafo, lápiz, todos los pinceles que yo tenga allí a mi disposición. Y bueno, seguro se estarán preguntando si ya sé cómo hacer unas viñetas, así sea de la forma más especializada o la más rupestre. Tengo herramientas para hacerlo en Medivan. ¿Cómo puedo hacer entonces los globos de diálogo? Que muchas veces es algo que caracteriza mucho los cómics o las secuencias, es que tienen una estética muy, muy única, muy, muy característica, un arte, unos fondos, unos efectos muy precisos. ¿Cómo los podemos hacer? Lo primero que vamos a ver es cómo hacer un texto simple, porque muchas veces con que el texto esté ahí se entiende. Vamos a seleccionar la T y vamos a hacer clic en el lienzo. Allí nos va a aparecer un cuadro. A mí no me sale porque yo ya bloqueé esa cosa que dice que, a juro, tengo que vincularme a la nube. Lo que hago es hacer clic allí en donde dice utilizar renderizado de texto de la nube. O sea, ahí está marcado, pero lo que voy a hacer es quitarlo. O sea, si se fijan, ya está marcado. Entonces lo quito y ya no me va a aparecer así. Me va a aparecer como lo están viendo ahorita en pantalla. Entonces yo puedo escribir ahí en la parte del cuadrito abajo y voy a poder modificar mi texto como yo quiera. Como ven, lo puedo ver aquí reflejado en el lienzo. Y voy a empezar a hacer los ajustes que necesite, como el tamaño. Aquí está el tamaño del texto, más grande, más pequeñito. Eso, claro, no es
tan preciso. No voy a negar que de pronto Mediván no es el programa más cómodo para utilizar texto. Hay otros mucho mejores, pero por lo menos tengo una base que me es bastante interesante. O sea, puedo jugar con la inclinación, si, la separación, perdón, el interletrado, el interlineado también. Si coloco un escrito debajo, puedo calcular exactamente la distancia que este va a tener. Esto ayuda mucho, sobre todo en los diálogos, porque a veces la distancia hace que se vea más prolijo, que esté un poquito más cerca, las letras más separadas, cada una de las líneas. Todo eso ayuda muchísimo. Aquí lo pueden ver, lo estoy alterando, está de este lado y puedo irle subiendo para que haya más distancia o puedo bajarle para que haya menos distancia. Otra cosa que también puedo hacer es jugar con el tipo de letra, si es negrita, si es cursiva. Puedo hacer varias cosas que mejoren la estética de la misma. Por supuesto que también se puede cambiar la tipografía, aunque no hay muchas tipografías así muy buenas, pero por lo menos alguna me va a funcionar. Hay unas que son verticales, no sé por qué, pero aquí como pueden ver hay varias opciones que puedo ir evaluando y viendo cuál me sirve. Disculpen que mi micrófono se apagó, pero vamos a seguir. Este, una vez que tenemos el texto, podemos simplemente moverlo con la misma opción de texto, la T. Podemos colocarlo donde nosotros querramos, donde nos guste. Y ahora, para crear un globo de diálogo profesional, super pro, vamos a la parte de arriba donde está este globo con puntitos dentro y nos va a abrir esta pestaña que es o sea, nos va a mostrar aquí un montón de texturas muy propias del cómic, pero nosotros necesitamos ahorita es ir a donde está el globo que indica descargar, de aquí abajito. Es importante algo aquí que no había mencionado. Para esto me parece que sí es muy valioso que nos registremos, porque esto nos abre un mundo de posibilidades, o sea, un montón de material que solamente van a poder acceder si están registrados. Y esto, o sea, no solamente globos de diálogo, sino fondos, texturas, efectos. Así que van a poder visualizarlos. Si no les permite visualizarlos es porque no han accedido. Pueden acceder con Google, pueden acceder con Facebook, o sea, una cuenta que ya tengan, no tienen que crear algo desde cero, es bastante rápido y van a seleccionar la que ustedes quieran. Vamos a darle en agregar a la lista y nos va a aparecer, cerramos y nos va a aparecer aquí. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es, bueno, yo voy a borrar porque es arrastrarlo hacia el lienzo, preferiblemente en una capa nueva. De esta forma nosotros vamos a poder ajustarlo. Como ven, este es uno de muchos que nos aparecen en las opciones, en el material especial, y podemos acomodarlo con el texto para que encajen de una manera más estética. Si queremos elegir otra o varias, simplemente volvemos a hacer lo mismo. Nos vamos aquí abajito, buscamos entre las opciones que hay un montón. Podemos elegir una más simple, o sea, depende también del lenguaje del cómic, qué tipo de globo vayamos a utilizar, y lo arrastramos igual en una carpeta nueva, preferiblemente, porque muchas veces no se va a abrir hasta que lo creemos en una carpeta nueva. Así que una vez que lo tengamos acá, lo podemos ajustar como nosotros querramos. Y lo que sí es que luego tenemos que rasterizarlo para poder hacerle la colita o el pico que nos indica quién está hablando. Lo que acaban de ver en pantalla, que presioné capa y luego la opción de rasterizar material, es lo que nos va a permitir poder borrar, como ven aquí, el globo para que se vea el piquito bien, porque normalmente los materiales que traemos desde la nube, digamos, no permiten borrarlo ni intervenirlo de ninguna manera más que en sus dimensiones.
Entonces esto es indispensable si queremos que lo podamos borrar, por ejemplo. Pero hay que recordar que una vez que lo rasterizamos ya no lo vamos a poder modificar como antes, sino que ya va a ser un dibujo normal. Así que tenemos que usar la herramienta transformar, por ejemplo. Ya no es como antes que se puede estirar y agrandar con los ajustes que vienen una vez que colocamos el elemento. O sea, tenemos que utilizar otro tipo de herramientas como ven en pantalla. Y por supuesto, no crean que solamente tenemos globos de diálogo. Aquí en la nube tenemos un montón de otros recursos como pueden ser los fondos. Seguramente han visto estas texturas que son muy propias del cómic o algunos recursos que nos pueden ayudar a rellenar más rápidamente. Por lo menos hay unos efectos de degradado que ayudan mucho a dar un efecto dramático. Lo podemos descargar también, agregar a la lista. Y lo que vamos a hacer es arrastrarlo como hemos venido haciéndolo. Y después, una vez que lo arrastramos y nos queda aquí en la página, en el lienzo, obviamente tenemos que ajustarlo igual que como hemos venido haciendo con todos los anteriores, o sea, ponerlo como querramos. A veces hay que usar la herramienta transformar porque, si no me equivoco, con este tipo de material, si queda corto, hay que utilizar la herramienta transformar para estirarlo, pero igual se puede encajar perfectamente en nuestra página, así que todo tiene solución. Allí lo vamos puliendo, así como ven en pantalla. Y como este pueden encontrar muchísimos más si si están registrados, como les comenté, tienen esa gran ventaja. Y lo último que les voy a mostrar hoy es el efecto de desenfoque. Aquí voy a tomar de ejemplo una imagen que hice hace tiempo y vamos a aplicarle un desenfoque suponiendo que queremos que sea el fondo, o sea, esta es la capa del fondo de nuestra ilustración. Entonces vamos a donde dice filtro y donde dice desenfoque gaussiano. Nos va a salir este cuadro que, si se fijan, podemos ajustar qué tan desenfocado va a estar. Si es más a la izquierda es más nítido, si es más a la derecha es mucho más borroso. Entonces acá tenemos ya todo un fondo, o sea, todo lo que esté dentro de esta capa. Podemos utilizar esto sabiamente con diferentes tipos, o sea, diferentes capas, unas más desenfocadas que otras. Pero lo que está arriba en otra capa se va a ver completamente nítido. Entonces puede ser un personaje que esté súper nítido, esté más cerca y se entienda que lo que está atrás es un entorno que no necesita tanta atención, puede ser incluso una foto, ¿por qué no? Pero aquí, como pueden ver, se genera ese efecto de una cámara, por ejemplo, o el mismo efecto óptico que hace que veamos lo que está detrás menos nítido. Así que, como ven, se nota el contraste enorme entre el fondo y la figura que tenemos aquí. Esto les puede servir muchísimo. Se llama desenfoque gaussiano, aunque van a ver que hay otros tipos de desenfoque. Para mí este es el más cómodo de usar, pero ya saben, chicos, tienen bastante que pueden utilizar.